Hoy, vamos a ver Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10. Vamos a ver algo muy importante que está pasando ahí. Y es que creo que Dios nos está enseñando que tenemos que aprender a vivir con una agudeza espiritual. Hay una agudeza espiritual que deberíamos tener en nuestro caminar con Dios. En nuestra vida cotidiana deberíamos poder estar apercibidos de cosas que pasan, de cosas que suceden a nuestro alrededor, de cosas que se dan en el mundo espiritual. Y Daniel, una de las primeras cosas que nos enseña con respecto a esto es que no se puede sobrevivir en Babilonia sin la oración. No se puede sobrevivir en Babilonia sin la oración. Y una de las cosas que Daniel hacía constantemente era orar, venir delante de Dios en oración. Y el capítulo 9 dice que el versículo 21, mientras Daniel seguía orando, vino volando Gabriel, se acercó rápidamente volando hacia él. Y el versículo 23 de Daniel capítulo 9 dice que este ángel le dijo: tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte. Tan pronto comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte. Si vemos la vida de Daniel, yo creo que podríamos rescatar muchas prácticas que él tenía que lo llevaron al éxito. Y a nosotros nos encantan esas lecciones, ¿verdad? 4 lecciones para el éxito, ¿verdad? Y entonces vemos a la vida de Daniel y vemos que era una persona muy excelente, vemos que era alguien que amaba a otros, que cuidaba a otros, vemos que era una persona que era muy trabajadora, vemos que era una persona de un carácter y de una integridad increíbles. Pero sabe, una de las cosas que más marcaron la vida de Daniel y que lo convirtieron en esa persona es que Daniel oraba disciplinadamente. 3 veces al día mínimo él oraba. Si necesitaba ayuda, él oraba. Si quería agradecer algo, él oraba. Daniel oraba, oraba y oraba. Así que si usted quiere tener una vida de éxito en medio de un mundo hostil hacia su fe, sea una persona de oración también. ¿Ok? Amén. Daniel oraba. Y esto es una de las lecciones más importantes que podemos rescatar de su vida. A veces queremos venir a este libro, ¿verdad? Con expectativas de que nos explique, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo y dónde? Y que con quién y cuál es el nombre del anticristo y un montón de cosas más. Y dejamos de lado una de las lecciones más básicas e importantes de la vida de Daniel. Daniel oraba. Y nosotros también tenemos que ser gente de oración. ¿Por qué Daniel tenía una agudeza espiritual que le permitía ver todas esas cosas? Porque Daniel oraba. Y nosotros tenemos que ser gente que aprenda a estar en constante oración delante de Dios. Este ángel se acerca y le dice: desde el primer día que oraste, desde el primer día, ya salió una respuesta delante de Dios. Y es el versículo 23: porque eres muy apreciado. Tan pronto comenzaste a orar, hubo una respuesta. He venido a decírtela porque eres muy apreciado. La oración es intimidad con Dios. Dice por ahí que Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene amigos íntimos. Dios sí tiene amigos cercanos. Dios no tiene favoritos y a veces nos pareciera que sí es así. A veces nos pareciera como que Dios sí prefiere a una persona que otra. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Dios tiene amigos cercanos. Dios ofrece a todos su presencia. Dios ofrece a todos que puedan venir hacia Él. Pero no todos aprovechan ese regalo y esa oportunidad. Daniel se aseguró de que él iba a ser la persona que aprovechara la oportunidad de ser un amigo cercano a Dios. Y le dicen esto, le dicen: Daniel, eres tan preciado, eres tan valorado. Y por eso tenía una vida robusta de oración, porque él sabía que Dios lo amaba. Cuando uno sabe que Dios lo ama, cuando uno sabe que Dios lo aprecia, que Dios lo valora, que Dios lo tiene en alta estima, eso va a afectar la forma en la que uno vive y la forma en la que uno ora. Por eso, para tener una vida robusta de oración, lo primero que tenemos que tener firme en nuestra vida es la convicción de que somos personas amadas por Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama.
Por eso le dicen, eres tan preciado, eres tan valorado por Dios. Y le traen esa respuesta desde el momento en que oraste. Desde el momento en el que empezaste a orar, se dio una respuesta. Vea qué increíble, como Daniel, sabiendo que era una persona amada, sabía que si él hablaba, si él decía algo, el cielo empezaba a reaccionar, algo empezaba a suceder, porque era muy valorado, era muy preciado. Hace muchos años le pagaban a las personas, después de que trabajaban todo el mes, le pagaban con algo que se llamaban billetes, ¿verdad? Y entonces, ya ahora hoy en día uno casi no lo ve, ¿verdad? Pero resulta que la gente salía al final de mes del trabajo, ¿verdad? Y le daban un coso así de billetes o del banco, ¿verdad? Al final del mes. Y tenía que llevarse un coso de billetes donde venía lo que le pagaban por ese mes. Y entonces, ¿verdad? Usted se lo guardaba ahí en la bolsa, lo metía en un bolso, algo así. Y el último día del mes, todo el mundo andaba como un ninja, ¿verdad? Así como cuidándose de todo el mundo, ¿verdad? Y sospechando de todo el mundo, ¿verdad? Y corriendo por todo lado. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba con el pago del mes. Y entonces, yo tenía un amigo en Guatemala que dice que ese último día del mes le pagaron, le dieron su salario, y entonces él lo agarró, se lo metió en la bolsa, llegó a la casa, llegó con muchas ganas de ir al baño después del trabajo, así que fue al baño, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que tenía que suceder ahí sucedió. Y entonces, en el momento en el que ya había terminado, como que hace así, jala la cadena, se sube el pantalón y como que escucha un plup. Él inmediatamente vuelve a ver, ya había jalado la cadena, vuelve a ver, y entre todo aquello, entre todo lo que había pasado, él nada más ve unos billetillos que hacen el salario de todo el mes. Ahora, él, super chispa, la verdad, inmediatamente pensó, la caja de registro que está en la cochera, ¿verdad? Entonces inmediatamente se acordó que por ahí pasaba la tubería de aguas negras, y entonces se fue corriendo a la cochera. Yo no sé ni cómo se fue, seguro ni se terminó de poner los pantalones, ¿verdad? Pero ahí salió, ¿verdad? Como pudo correr, ¿verdad? Salió corriendo, abrió la tapa de registro, se quedó esperando hasta que empezó a venir agua, y en eso pasa todo aquello, se ven los billetes, ¡pum! Y rescata el salario de todo el mes. ¡Qué manera! ¿Por qué alguien estaría dispuesto a meter su mano ahí entre todo eso? Porque lo que había era sumamente valioso. Salado el que le pagaron con eso después, ¿verdad? Pero mi amigo recuperó su salario del mes. Cuando algo es valioso, uno corre, uno hace lo que tenga que hacer, uno mete las manos donde las tenga que meter, porque es algo que es valioso para uno. Y eso es lo que le están diciendo a Daniel. Le están diciendo, Daniel, eres sumamente preciado, eres sumamente valorado por Dios. Dios, el cielo inmediatamente empieza a reaccionar cuando tú oras, porque eres alguien que Dios ha amado. Y yo no sé qué cosas lo ha embarrado la vida, o por qué cosas siente usted que ha pasado en la vida, pero déjenme decirle algo. Si te has sentido arrastrado por esas corrientes, si te has sentido que el enemigo te ha maltratado, que la vida te ha pasado por todo lado, clame a Dios, porque Dios va a meter su mano donde la tenga que meter, porque eres valioso, eres amado, eres valorado por Dios. Dios te rescata de donde sea. Y entonces, desde ese lugar, cuando yo sé que Dios me ama, yo voy a orar diferente. Cuando yo sé que soy valorado por Dios, y le voy a decir algo, Jesús murió por cada uno de los que estamos acá, por cada persona que está conectada en este momento. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, porque nos ama. Así que cada uno de nosotros, cuando vengamos en oración delante de Dios, sepamos primero que nada que somos amados por esa persona a la cual vamos a hablar. Así que va a haber respuesta, el cielo se va a mover, milagros van a suceder, porque somos amados por Dios. Y así es como oramos nosotros. Ahora, ¿cómo se ora así en la práctica? Lo primero que tiene que tomar en cuenta es que la oración es una conversación con Dios. Entonces, para orar simplemente tenemos que empezar a conversar con Dios y a hablar con Él en nuestras propias palabras. Tal vez usted no tenga las mejores palabras que decirle, tal vez usted
no hable tan elegante como habla otra persona. Tal vez usted no sepa tantos versículos como sabe alguien más. Pero si usted está dispuesto a tener una conversación con Dios, usted puede orar ya. Cualquier persona puede orar en este mismo instante, donde sea que esté, porque Dios está escuchando su corazón. Así que no tienes que esperar nada, no tienes que esperar llevar un curso, no tienes que esperar bautizarte, no tienes que esperar a que pasen varios meses o a leerte la Biblia completa en un año. Este es el momento para empezar a orar ya, inmediatamente. Volviendo a tu casa, puedes empezar a tener esa vida de oración constante, porque Dios lo que está esperando es escuchar tu voz. Y tal vez lo único que usted sepa decir es así como, mae, jefe, allá en los cielos, ¿qué tonis? Si solo esas palabras te salen para orar, esas palabras son poderosas, porque Dios lo que está esperando es escuchar tu corazón en conversación con Él. Amén. Entonces cualquier persona puede empezar a orar. Pero ahora también nosotros podemos crecer en la oración. Nosotros podemos desarrollar nuestra vida de oración basándonos también en lo que aprendemos de la palabra de Dios. Si usted lee la oración de Daniel en el capítulo 9, se va a dar cuenta que el 85% de las palabras que Daniel oró, alguien más las había dicho. El 85% de las palabras de Daniel capítulo 9, de esa oración, Daniel está citando lo que dice la Biblia en otro lugar. Y Daniel trae lo que la Biblia dice para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque en oración no solamente confesamos lo que nosotros hemos hecho y los pecados que podamos haber cometido. En la oración también confesamos quién es Dios. Pero ¿cómo sabemos quién es Dios? Esa es la pregunta. Ese es el asunto. Muchas personas saben de quién es Dios por lo que alguien más le haya contado. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero cuando uno conoce a alguien por puro chisme, es muy diferente a cuando uno lo conoce personalmente, ¿verdad? Porque eso no le han chismeado. Es que fulanito, fulanita, no sé qué cuánto. Entonces ya uno llega con una idea, ¿verdad? Pero cuando usted conoce a la persona de cara a cara, frente a frente, personalmente, ya uno se arma otra opinión tal vez. Y el problema es que mucha gente conoce a Dios por los chismes de alguien más. Muchas personas conocen de Dios por lo que alguien más ha dicho. Pero Dios nos ha dado su palabra para que no tengamos que andar buscando por todo lado quién dice la gente que es Dios, sino que podamos venir a la palabra y leer ahí que Dios sana. Por lo tanto puedo pedirle a ese Dios sanador. Vemos a ese Dios que perdona, por lo tanto puedo orarle a ese Dios perdonador. Vemos que Dios restaura, por lo tanto podemos orarle a ese Dios restaurador. Por eso la vida de oración se vuelve robusta, se fortalece cuando nosotros somos gente también, no solo de oración, sino de la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia aprendemos cómo orar mejor, porque orar se aprende. Y esta es una forma, estos son algunos ingredientes que podrían estar presentes en su vida de oración. No todos sabemos cómo orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, los discípulos, ¿verdad? O sea, San Pedro, San Juan, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Si ellos necesitaron aprender cómo orar, nosotros también necesitamos aprender cómo orar de una mejor manera. Cualquiera puede orar en este momento, cualquiera puede empezar su vida de oración, pero también todos podemos mejorar nuestra vida de oración, ¿verdad que sí? Así que por lo menos trate de que su vida de oración, porque tal vez usted dice, es que yo oro 30 segundos y ya no sé qué más decir, ¿verdad? Se me va el tiempo, se me hace tan largo el reloj, ¿verdad? Yo lo pongo y no ha pasado ni un minuto y yo ya no sé ni qué decirle a Dios. Empiece por la adoración. ¿Qué tal si usted tiene un tiempo para adorar a Dios cuando va a orar? Ponga una cancioncita ahí que despierte su espíritu, ¿verdad? No Los Ángeles Azules, ¿verdad? O sea, algo que adore a Dios, algo que le exalte a Él. Y entonces usted empieza a adorar al Señor y a preparar su espíritu para ese tiempo que va a tener en oración. Después, confesar pecado, porque todos los que estamos acá hemos pecado y todos necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, confesar pecados es parte normal de la vida de oración, porque todos fallamos en algún momento.
y todos necesitamos tener esa confesión delante de Dios de manera constante. Así que confesar pecados tiene que ser parte de tu vida de oración. El agradecerle a Dios. Vea, puede ser que la vida, todo parezca que está patas para arriba, pero siempre hay algo por lo que le podemos decir: Dios, gracias. Es más, si usted siente que no hay nada, por lo menos entonces dele gracias al Señor por su amor por usted, por el sacrificio de Jesús, y porque eso va a desatar el resto de milagros que usted necesita. Pero puedes agradecer por tu familia, puedes agradecer por tu trabajo, puedes agradecer por la vida que Dios te ha dado, puedes agradecer por la palabra de Dios, por su amor, por la salud, por el trabajo. Hay tantas cosas por qué agradecer. Y agradecer es parte de la vida de oración. Pida. Y pida con ganas. Parte de la vida de oración es pedirle a Dios y saber pedirle con ganas. Vea, mis hijos me piden a mí unas cosas que uno dice: pero ¿quién se creen ellos? ¿Con quién creen que viven, verdad? Los Rockefeller aquí, ¿verdad? No sé, Pero mis hijos, como saben que son amados, ellos piden, y allá uno ve a ver qué hace, a ver qué hace o qué no hace, ¿verdad? ¿Cómo lo consigue o no lo consigue? Pero cuando uno se sabe que es amado, uno pide con confianza. Si usted es amado, amada por Dios, pida con confianza. No sienta que Dios se le va a reír en la cara. No sienta que Dios se va a burlar de usted. No sienta que Dios lo va a ignorar. Pida con confianza, porque le estás pidiendo a alguien que te ama. Le estás pidiendo a alguien que te quiere. Le estás pidiendo a alguien que te valora. Por lo tanto, tus peticiones son importantes y valiosas para Dios también. Confiese quién es Dios. De nuevo, no confesamos solo nuestros pecados, confesamos también quién es Dios. Dios, tú eres mi sanador, por eso yo oro por esta sanidad para mi vida. Tú eres mi proveedor, por eso oro por esta provisión. Tú eres fiel, tú eres perdonador. En la Biblia aprendemos quién es Dios y por eso lo necesitamos para confesar quién es Él en nuestra vida. En momentos de oración necesitamos hacer eso. E interceder. Todos podemos orar por nosotros mismos, pero también la Biblia nos enseña que debemos orar por otras personas. Y todos deberíamos sacar tiempo en nuestro tiempo de oración para orar por alguien más. Si usted dice: ay, es que yo no sé ni cómo orar ni qué pedir para mi vida, pues tranquilo, hay muchas peticiones que todos los demás tenemos y ahí se las pasamos con mucho gusto. Puede orar por sus hijos, puede orar por su matrimonio, puede orar por su barrio, puede orar por sus gobernantes, puede orar por su nación, puede orar por su iglesia, puede orar por sus líderes y pastores, puede orar por lo que Dios está haciendo en el mundo, puede orar por la iglesia nacional, puede orar por su jefe, puede orar por su trabajo, puede orar por su abuelita, puede orar por su tío, puede orar por sus primos. Hay muchísimas personas que están requiriendo de su oración. Y eso tiene que ser parte de esa vida de oración constante que nosotros tenemos. Amén. Así que es momento de orar. Prepare su vida para venir en oración delante de Dios. Y con esta pequeña guía, por lo menos te da algunos ingredientes o algunos pasos, pequeños pasos que podés dar para sacar ese tiempo con Dios. Ahora, Daniel no solo nos enseña que Babilonia solo se sobrevive orando. También nos enseña que hay un conflicto espiritual muy poderoso. Y en el capítulo 9 Daniel está orando porque el pueblo de Israel pueda regresar a su tierra. Y ya Dios responde, ya Dios viene después y responde esa oración. Israel logra regresar a su tierra. Y tiempo después está Daniel orando en el capítulo 10 de Daniel. Ya una vez que esto se había dado, y Dios demuestra otras cosas que van a suceder, ya que él había tenido tan presente ese regreso a la tierra de Israel, y ahora que ya se había respondido esa oración, Dios le muestra más cosas que van a venir y cosas que van a suceder. Y en Daniel capítulo 10, el versículo 12 al 13, le dicen a Daniel: Daniel, no tengas miedo, tu petición fue escuchada desde el primer día. Diga conmigo: desde el primer día. Dios no se hace el rogado, ¿ok? Dios no juega de difícil. Dios no se pone a decir: bueno, como el que peca y reza empata, este tiene que rezar bastante porque ¿qué va?
Está bebiendo mucho, ¿verdad? O sea, Dios no se pone a jugar de vivo, Dios no se pone a ignorarte o a dejarte en visto. Dice, desde el primer día, tu oración, tu petición fue escuchada desde el primer día. Pero vea lo que le dice en el versículo 13. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes. Cosas pasaron durante esos 21 días que Daniel no se había dado cuenta. Y eso es lo que pasa en nuestra vida de oración. Hay como todo un conflicto espiritual. Hay cosas que están sucediendo a nivel espiritual. Y entonces se nos habla de un príncipe. Se está hablando de un ángel. La Biblia nos muestra, y Daniel nos ha mostrado varias apariciones y momentos en los cuales vienen y se hacen presentes ángeles. El término ángel en la Biblia, en el Antiguo Testamento, malach, lo que quiere decir es simplemente mensajero. Entonces, cualquier persona que tenía un mensaje era un ángel, por así decirlo. Entonces, un embajador, se usaba el término, la palabra para ángel, por ejemplo. Cualquier persona que llevara un mensaje, se le usaba ese término que habla de un ángel. Pero obviamente también se usaba para aquellos mensajeros que Dios enviaba, esos mensajeros no humanos, ¿verdad? Esos mensajeros que Dios enviaba de su ejército de ángeles para traer algo que Él quería decirnos. Pero básicamente es uno que trae un mensaje. Nosotros tomamos la palabra ángel y la aplicamos a todos los seres de la corte celestial, por así decirlo. Y hay varios tipos. Y es interesante que parece que mientras más funciones tienen, no solo dar mensajes, sino que hacen algunas otras cosas, empiezan a aparecer con alas. Porque en la mayoría de veces cuando se habla de un ángel se describe como un hombre. Se describe como alguien normal que usted se encuentra, que usted ve. No es algo como que tenga una apariencia rara. Tal vez sí, el momento, sí, será una visión fuerte o lo que sea, pero lo describen en general como un hombre. Pero entonces, mientras más funciones tienen, empiezan a aparecer de forma diferente y a verse de forma distinta. O vemos diferentes clases, más bien, de estos ángeles en la Biblia. Y entonces, por ejemplo, Isaías ve unos ángeles que él llama serafines. Y estos ángeles que Isaías ve, esa palabra serafín tiene que ver con la palabra de una serpiente que cuando picaba como que quemaba lo que picaba. Entonces eso nos da la idea de que él estaba viendo como llamas serpenteando. Y dice que estas llamas que serpenteaban tenían 6 alas. Así que vea qué interesante. Después Ezequiel tiene una visión donde ve un grupo de ángeles específico, especial, que se mueve con el trono de Dios, que son los que están más cercanos al trono de Dios y los que se mueven con él. Y él llama a estos ángeles querubines. Y estos querubines se nos cuenta que tienen 4 rostros y tienen 4 alas y se mueven con el trono de Dios. Y Ezequiel después nos cuenta que fue uno de estos querubines el que se rebeló en contra de Dios y cayó y fue echado del cielo, Satanás. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo la Biblia habla de diferentes tipos de ángeles. Y Daniel, en el libro de Daniel, ya hemos visto que aparece este ángel que se llama Gabriel, que viene a él. Y ahora se está hablando de otro ángel, que en Judas capítulo 1 versículo 9 se le llama el arcángel. Y el nombre de ese ángel es Miguel. Y él está peleando a favor del pueblo de Dios, está peleando a favor de Israel. Entonces vea cómo están todos estos tipos de ángeles y todos estos momentos de apariciones increíbles. Y son seres que son impresionantes. Pero por más impresionantes que son estos seres, cada vez que aparece un ángel, nosotros nos damos cuenta de algo. Toda la adoración y todas las oraciones siempre van dirigidas solamente a uno, a Dios directamente. Solo a Dios. Entonces a veces uno escucha por ahí que hay que orarle al ángel de uno. La Biblia nunca enseña eso.
La Biblia nunca nos enseña a orarle a los ángeles que están a nuestro alrededor. Sepa que hay ángeles a su alrededor. Pero sepa esto también, son enviados para servir al Señor y los propósitos de Dios. Y todos los ángeles siempre apuntaban solamente hacia el trono de Dios. Toda oración y toda adoración se dirigen solamente a Dios. Eso aplica también con personas. Yo sé que es normal que tal vez usted está ahí cocinando un platillo, ¿verdad? Y de repente siente ganas como de hablarle a su abuelita que ya murió. Está bien que usted sienta eso. Pero es diferente orarle a la abuelita o decirle: abuelita, por favor, dígale a Dios, usted que está por allá en el cielo. Usted no necesita orarle a su abuelita, déjela en paz, ya la molestó mucho en vida. O sea, no la siga molestando ahora en la eternidad. Déjela que disfrute el cielo por lo menos. Deje que su abuelita disfrute la presencia de Dios. Usted puede orarle a Dios directamente. Y si hay uno que intercede por nosotros, no es su abuelita, es Jesús mismo que intercede por cada uno de nosotros. Entonces todas las oraciones siempre van dirigidas a Dios. Si habías estado orando a otra persona, por más santa que haya sido, por más buena que haya sido, si has estado orando a otro ser, por más impresionante que pueda parecerse, la Biblia nos enseña que nuestra oración se dirige a Dios y al trono de Dios. Le oramos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A Él es al que dirigimos nuestra oración, nuestro clamor. Así que en este momento, si usted ha estado dispersando su energía espiritual, ¿qué tal si empieza a enfocar su mente y su corazón solamente en uno? Porque puedes hablar con Dios directamente. Puedes hablar con Dios directamente. Pero entonces empezamos a ver que Daniel nos muestra que estuvo 21 días con los cielos cerrados. No sé si a usted le ha pasado que uno ora por algo y uno siente que nada pasa. Uno ora por algo y con toda la fe del mundo, ¿verdad? Para tras de eso, qué colerón, ¿verdad? Uno dice: ahora sí voy a ayunar, voy a prepararme, voy a orar demasiado bien. Y uno siente que no pasa nada. No, hombre. Daniel estaba ayunando, Daniel estaba orando. Y por 21 días los cielos estaban cerrados. Parecía que nada estaba pasando. Cualquiera de nosotros, cuando sucede eso, a veces podemos pensar un par de cosas. Pensamos que lo que hacemos es enojarnos con Dios y decimos: ¿por qué Dios me ignora? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué Dios quiere más a otros o le responde más a otros? ¿Por qué Dios me está ignorando a mí? Y no nos damos cuenta, como dice ahí, le dijeron a Daniel: en el primer momento que oraste, se ha enviado la respuesta. Desde el momento que oramos, el cielo se empieza a mover. Pero Daniel nos muestra que hay una oposición, una guerra espiritual dándose, que nosotros a veces no nos damos cuenta. Daniel no se había percibido, por 21 días él no se dio cuenta de que había una guerra espiritual sucediendo hasta que llegaron a contarle. Y cuando nosotros oramos, a veces pasan tiempos, pasan meses, pasan semanas en las cuales sentimos que Dios no responde para nada. Y nosotros podemos tomar la decisión de enojarnos con Dios y decir: Dios, ¿por qué me ignoras? ¿Qué le pasa? Por eso es tan importante saber que somos amados por Dios. Porque sabemos que aunque parezca que los cielos están cerrados, yo soy amado por Dios y el cielo se está moviendo en cosas que yo no me doy cuenta, cosas que yo no puedo percibir, pero Dios algo está haciendo. Por eso oramos desde ese lugar, plantados, sabiendo que somos amados por Dios. Porque hay otras voluntades en lo que tiene que ver con la respuesta de nuestras oraciones. Y sabe, a veces no solo con los grandes ángeles que pelean por naciones, a veces tiene que ver con la voluntad de una persona. Yo he visto, por ejemplo, adolescentes muy dolidos, porque dicen: yo ya no creo en Dios. ¿Y por qué? Porque yo oré con toda mi fe para que mis papás no se divorciaran, pero igual se divorciaron. Y ese es el asunto, ese es el problema. Que a veces nosotros creemos, que es algo que yo les he repetido muchas veces, que no todas las cosas que suceden son voluntad de Dios, porque hay otras voluntades.
Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad en la tierra como también lo es en el cielo. ¿Y por qué nos enseña a orar así? Porque hay otras voluntades peleando en contra de la voluntad de Dios. A veces es el enemigo, pero a veces es la voluntad de otra persona. Contra el enemigo Dios pelea, pero la voluntad de las personas Dios la respeta. Y Dios la respeta al punto que una persona puede decidir alejarse de Dios por toda la eternidad. Una persona puede decir: yo no quiero nada que ver con Dios en mi vida. Y es decisión de esa persona. Y entonces tenemos que entender que la oración no manipula la decisión que pueda tomar otro ser humano. Nuestra oración no es para manipular la voluntad de alguien, por más que amemos a esa persona. Nuestra oración no busca manipular la voluntad de papás o de hijos. Nuestra oración lo que hace no es manipular la voluntad de alguien más. La oración no es para eso. Pero la oración lo que hace es que abre las ventanas de oportunidad para que esa voluntad pueda rendirse delante de Dios, pueda venir, hincarse y clamar a Dios y levantar sus ojos, como estuvimos aprendiendo la semana pasada, que esa voluntad pueda ser confrontada con la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que hace la oración. Pero al fin y al cabo, cada persona decide qué hacer o qué no hacer con su vida. Y a veces es difícil para nosotros entender eso. Y Daniel nos muestra entonces que en la respuesta de su oración está esta lucha de otras voluntades que se están dando. Ese tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera a veces también lo que nosotros hacemos es que nosotros nos culpamos a nosotros mismos. Y nosotros decimos: sí, Dios no responde, o los cielos están cerrados porque yo soy muy malo, porque he cometido tantos pecados, porque Dios tiene gente más santa a la cual responderle, porque no sé, nos echamos la culpa a nosotros mismos. Es que mi fe es muy débil y por eso es que Dios no me responde. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Eres amado por Dios y el cielo está peleando a tu favor. El cielo se está moviendo a tu favor porque Dios te ama profundamente. Mira a esa cruz donde Jesús derramó su sangre, gritándote que Dios te ama. Así es como oramos, desde ese lugar. Pero hay una lucha espiritual. Por eso la oración nos hace personas que con un corazón preparado para tomar decisiones difíciles aún. En ambientes hostiles, en momentos hostiles, alguien de oración ha preparado su corazón para arriesgarse realmente en fe a Dios y por amor a Dios. Eso es lo que hace la oración en una persona. Pero cuando vemos la vida de Daniel, también vemos que la oración no solamente demanda fortaleza de carácter, sino que también construye esa fortaleza de carácter. Es ese músculo que se va desarrollando, es ese músculo que va creciendo en una persona. Y por eso es que en Daniel capítulo 10, versículo 19, le dicen a este gran hombre, este gran profeta: no temas, eres muy preciado. Por tercera vez se lo están diciendo. Por tercera vez se lo están diciendo. Eres muy preciado. La paz sea contigo. Sé fuerte. Sé fuerte. Vea lo que Dios le está respondiendo. No temas. Eres muy preciado. La paz sea contigo. Sé fuerte. Sé fuerte. Y esta es la palabra que Dios le está dando el día de hoy a usted. No temas. Eres muy preciado. Eres muy preciada. Sé fuerte. Sé fuerte. No tengas miedo, no tengas temor. La paz sea contigo. Eres muy preciado, muy amado por Dios. Sé fuerte, sé fuerte. Porque la oración no se trata solamente, no se trata más bien de imponer nuestra voluntad. La oración se trata de rendir nuestra voluntad a Dios. En la oración no estamos imponiendo nuestros deseos. En la oración estamos rindiendo nuestros deseos a la voluntad de Dios. Como lo hizo Jesús: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya.
Cuando Daniel está haciendo esta oración en el capítulo 10, como les había dicho, ya Dios había respondido. Ya el pueblo de Israel había regresado, había empezado a construir la ciudad santa. Por eso es tan importante cuando leemos el capítulo 10, que el capítulo 10 nos dice cuándo y dónde se hace la oración de Daniel. Y nos dice que la oración de Daniel se está haciendo en el tercer año del rey Ciro, junto al río Tigris, a orillas del río Tigris. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque si usted lee el último versículo de Segunda Crónicas y el primer versículo de Esdras, se va a dar cuenta que en el primer año del rey Ciro se dio la orden para que todo Israel pudiera regresar y pudieran reconstruir la ciudad santa, pudieran empezar a trabajar en las murallas y después en el templo. En el primer año del reinado se dio esa orden de parte del rey. Ya Dios había respondido la oración del capítulo 9. Y ahora en el capítulo 10 nos encontramos a Daniel orando 2 años después, el tercer año de ese rey. Y estaba en un lugar específico junto al río Tigris, estaba en Babilonia. Ya todos los demás habían regresado a reconstruir la ciudad santa. Y Daniel seguía orando en Babilonia. Yo estoy seguro que Daniel hubiera deseado que sus últimos días los pudiera pasar viendo cómo se ponían las primeras piedras de ese nuevo muro, viendo a ver si lograba presenciar cuando se ponían los cimientos de nuevo del templo de Dios. Me imagino que Daniel hubiera deseado estar ahí, pero no. A Daniel no le tocó. Daniel le tocó seguir orando en Babilonia. Sabe, a veces oramos por cosas que no somos nosotros los que la van a disfrutar. A veces oramos por cosas que alguien más va a disfrutar. Y por eso la vida de oración demanda entereza de carácter. La vida de oración forma ese carácter en nosotros, porque ahí rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero de que la voluntad de Dios se cumple, se cumple. Y de que el cielo pelea a nuestro favor, el cielo pelea a nuestro favor. Por eso era tan importante. Y le dicen una vez más a Daniel: Daniel, eres amado. Pero estoy orando en Babilonia mientras todos los demás están ahí. La paz sea contigo. Eres amado. Sé fuerte. Sé fuerte. Eso es lo que hace una vida de oración. Pongámonos de pie. Vamos a pararnos firme en el lugar del amor de Dios. Levante sus manos al Señor y haga esta oración. Párese firme en el amor de Dios.
Párese firme en el amor de Dios, porque desde esa roca que es el amor de Cristo por nosotros es de donde oramos. Nosotros no venimos a orar desde nuestros complejos, desde nuestros pecados, desde nuestra debilidad. Venimos a orar desde el punto de que somos amados por Dios, y en ese amor que hemos recibido de Él traemos todo lo demás: nuestro quebrantamiento, nuestras fallas, errores, nuestras luchas. Pero sobre todas las cosas venimos sabiendo y entendiendo que somos amados por Dios. Y Daniel fue un hombre que aprendió a hacer oraciones grandes del tamaño de Dios, oraciones que veían moverse reinos, levantarse reinos y caer, oraciones que abrían los cielos para revelar cosas que vendrían muchos años antes y muchos años después de su vida aún. Pero todo eso es porque era una persona de oración que sabía que era amada por Dios. En este momento, parado en esa firmeza del amor de Dios, empiece a orar. Empiece a orar y haga oraciones dignas del tamaño de su Dios. Haga oraciones comprendiendo que usted es alguien amado por Dios. Él aprendió a soñar en grande porque era una persona que oraba en grande. Él tenía visiones en grande porque era una persona que oraba en grande. Y hoy, en el nombre de Jesús, empieza a orar delante de Dios. Empieza a clamar delante de Dios. Este es un tiempo que tienes con el Señor. Este es un tiempo para traer tus peticiones. Este es un tiempo para pedirle a Dios, sabiendo que eres alguien amado por Él, sabiendo que eres alguien que es apreciado por Él, sabiendo que desde el primer momento, aunque no parezca así, el cielo se está moviendo y Dios algo está haciendo. Señor, venimos delante de ti sabiendo que somos amados y sabiendo que tú eres un Dios que sana, que perdona, que libera. Tú eres un Dios que bendice. Tú eres un Dios que restaura. Tú eres un Dios que da segundas oportunidades. Tú eres un Dios que está ahí para nosotros siempre y en todo momento. Tú eres un Dios que protege. Tú eres un Dios, Señor, que nos tiene en el centro de su corazón, Señor. Y hoy, parados en el amor de Dios, hoy parados en el amor de Cristo Jesús por nosotros, es que venimos a clamar: Señor, sanidad para el enfermo en el nombre de Jesús, provisión para el que lo está necesitando en el nombre de Jesús. Señor, restauración para la persona que lo está necesitando en el nombre de Jesús. Dios, abre la puerta de arrepentimiento para aquellas personas cuyo carácter necesita ser confrontado por ti, para esas personas que necesitan tomar decisiones que sí, tal vez van a afectar mi vida, Dios, pero yo entiendo que mi oración no puede manipular su voluntad. Pero lo que te pido, Dios, es que les abras una puerta de oportunidad, que puedan tener esa oportunidad como la tuvieron esos reyes de los que leíamos hace 8 días, Señor, de poder arrepentirse, de poder venir delante de ti, que sus vidas sean hechas nuevas. Dios, oramos por protección, Señor, a personas que se han sentido amenazadas, acosadas por el enemigo o por personas. Oramos declarando tu protección divina en el nombre de Jesús. Oramos pidiendo que en el nombre de Jesús, aquel dolor con el que el enemigo nos ha querido destruir o atacar, tú lo restauras, tú lo sanas y haces algo nuevo a partir de eso. Oramos sabiendo que tú eres un Dios poderoso. Oramos sabiendo que tú eres un Dios fiel. Oramos desde la convicción de lo que nos enseña tu palabra, de la clase de Dios que tú eres, y sobre todas las cosas sabiendo que tú nos amas, oh Señor.